La víspera de Navidad, mi padre anunció, «Eres un estorbo y ya no puedes vivir con nosotros». Al día siguiente, cuando empecé a hacer mis maletas y les dije que dejaría de pagar las cuentas, la cena de Navidad llegaba a su fin cuando mi padre dejó su tenedor, me miró fijamente a los ojos y dijo, «Eres una carga y ya no puedes quedarte aquí». Al principio, pensé que había oído mal. Mi madre soltó una risa nerviosa como si no estuviera segura de que hablaba en serio, pero él se quedó allí, mirándome, esperando una reacción. Un silencio pesado invadió la habitación. Mi hermana pequeña, Lily, se quedó paralizada, con el tenedor suspendido en el aire. Me miró con los ojos muy abiertos como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Me tragué el trozo de jamón que estaba masticando y dejé mi tenedor. ¿Qué? Me escuchaste bien, añadió. Has estado aquí demasiado tiempo. Es hora de que te vayas. Me quedé allí, tratando de asimilar lo que acababa de decir. Tenía 23 años, un peso estable y podría haberme ido hace mucho tiempo, pero me quedé porque me necesitaban. Pagaba la electricidad, internet, casi todas las compras, cosas que ellos no podían permitirse porque mi padre llevaba años en paro y mi madre solo trabajaba a tiempo parcial. No era una carga, era la única razón por la que la casa seguía funcionando, y ahora me echaba como si no tuviera ningún valor. Mi madre finalmente habló, quizás deberíamos hablar de esto más tarde, pero mi padre la interrumpió, no, esto es mi casa, yo decido, y digo que él tiene que irse. Lily dejó su tenedor. Tenía solo 16 años y parecía aterrorizada. Miró a nuestros padres como si ya no los reconociera. Si a mí podían echarme tan fácilmente, ¿qué significaba eso para ella? Respiré hondo. No iba a discutir, no iba a suplicar. Si querían que me fuera, muy bien, pero no estaban preparados para lo que eso realmente implicaba. Me recosté en mi silla. De acuerdo. Mi padre se enderezó como si hubiera ganado una batalla imaginaria. Mi madre parecía incómoda, pero no dijo nada. Quizás estaba en shock, o quizás le importaba menos de lo que pensaba. Me levanté, cogí mi plato y lo puse en el fregadero. No les iba a dar la reacción que esperaban. En cambio, miré a Lily, que seguía sentada allí, tensa y perdida. Le hice un pequeño gesto con la cabeza. Ella era la única persona en esa mesa que todavía me importaba. Mi padre bebió un sorbo de su vaso como si nada. Mi madre volvió a remover su puré de patatas. Lily seguía mirándome como si quisiera decir algo pero no se atreviera. No me quedé a terminar la comida, simplemente me levanté de la mesa. No dije una palabra más esa noche. Subí a mi habitación, cerré la puerta y empecé a hacer las maletas. No iba a perder el tiempo tratando de entender por qué. Si querían que me fuera, entonces me iría, pero eso también significaba que perderían todo lo que yo pagaba por ellos, y no pensaba avisarles. Guardé mis cosas en silencio, pero podía oírles discutir abajo. La voz de mi madre era baja, vacilante, la de mi padre era firme, como si intentara convencerla de algo. Oí algunas frases, ya es lo suficientemente mayor, saldremos adelante, debería haberse ido hace mucho tiempo. Una hora más tarde, Lily llamó a mi puerta. Abrí y entró, cerrando detrás de ella. Parecía furiosa, sus ojos estaban rojos como si hubiera llorado. ¿Qué demonios fue eso?, susurró. No lo sé, respondí, metiendo mi portátil en mi mochila, pero me voy mañana. Ella sacudió la cabeza. Es una locura. Tú pagas todo. Ni siquiera tienen para comprar comida sin ti. Ya no es mi problema. Ella se mordió el labio, tratando de contener las lágrimas. Pero, ¿a dónde vas a ir? Me las arreglaré. La verdad es que tenía algo de dinero ahorrado, pero no había planeado irme tan rápido. Tendría que encontrar un lugar rápidamente, quizás dormir en casa de un amigo un tiempo, pero no estaba preocupado. Yo me las arreglaría, ellos no. Lily dudó. Podría. Se detuvo. Sabía lo que quería preguntar, quería venir conmigo, pero todavía estaba en el instituto, y por mucho que me doliera dejarla atrás, no podía llevarla. Sabes que nunca te dejarán hacer eso. Ella bajó la mirada. Lo sé. Terminé de hacer las maletas mientras ella se quedaba allí como si no quisiera salir de la habitación. Finalmente, suspiró,
Se van a arrepentir de esto. Sonreí. Lo sé. A la mañana siguiente, me fui antes de que se despertaran. Bajé mis maletas, las cargué en mi coche y le eché un último vistazo a la casa. No había tristeza, no había arrepentimiento, solo alivio. Luego, mientras salía del camino de entrada, abrí mi aplicación bancaria y eliminé mi nombre de todas las facturas, electricidad, internet, incluso Netflix. Lo pagaba todo yo. Sin mí, todo se cortaría en un mes. Sonreí, metí primera y me fui sin mirar atrás. Los días siguientes dormí en casa de mi amigo mientras encontraba un lugar. Su sofá era horrible, su perro Max me miraba mientras intentaba dormir y su compañero de piso no paraba de preguntarme si me iba a quedar para siempre, pero nada de eso importaba porque era libre. 3 días después, mi teléfono empezó a sonar. Primero, ignoré una llamada perdida de mi madre, 2 de mi padre, lo cual era sorprendente ya que nunca me llamaba, y algunos mensajes de Lily. Lo ignoré todo hasta que ella envió esto: está en pánico. Se ha cortado la electricidad. Sonreí. Realmente pensaban que las facturas se pagaban solas. Luego, otro mensaje: papá está furioso. Dice que has saboteado la casa. Oh, esto se estaba poniendo interesante. Los días siguientes, ignoré todos sus intentos de contacto. Mi madre seguía llamando, enviando mensajes, incluso intentó contactarme en las redes sociales. Mi padre, por su parte, solo llamó esas 2 veces y luego nada más. Debía imaginarse que volvería arrastrándome, pero eso nunca sucedería. Me quedé en el apartamento de mi amigo, buscando un lugar definitivo. Él era amable conmigo, pero su compañero de piso era un verdadero gilipollas, siempre preguntando cuándo me iría, haciendo bromas sobre que era un sin techo e incluso quejándose cuando usaba la cocina, pero nada de eso me molestaba. Sabía que era temporal. Solo que, mientras yo seguía con mi vida, mi familia se hundía. Lily me mantenía al tanto por mensajes, contándome el caos que reinaba en casa. Primero, se cortó la electricidad, luego internet. El agua tardó un poco más, pero cuando dejó de correr, fue entonces cuando mi madre se derrumbó. Ella está en pánico, me escribió Lily, y dice que no sabe cómo vamos a ducharnos ahora. No pude evitar sonreír. Me echaron pensando que era una carga, ahora vivían en la oscuridad, sin agua y sin poder siquiera ver la televisión. El plato fuerte llegó cuando Lily me envió otro mensaje: él ha perdido los estribos, está rompiendo cosas en el salón. La imagen de mi padre gritando como un niño caprichoso porque sus facturas no se pagaban solas me dio un placer inmenso. Dice que va a encontrar una solución, pero mamá está llorando en la habitación. Claro que decía eso, mi padre era un fracasado, pero siempre fingía tener la situación bajo control, solo que esta vez no tenía nada bajo control. Lo ignoré y seguí con mi vida. 2 semanas después, por fin encontré un apartamento. Nada lujoso, pero era mi hogar. Usé mis ahorros para alquilar un pequeño apartamento amueblado. Había un sofá decente, una cama cómoda y, sobre todo, estaba lejos de esa casa. El día de mi mudanza, Lily me envió un mensaje: tengo que salir de aquí. Sentí un pinchazo en el corazón. Sabía que estaba sufriendo, pero no podía llevarla conmigo. Todavía era menor de edad. Pero sabes que no es posible, respondí. Le llevó tiempo responder: lo sé, pero no puedo más. La entendía. Vivir con ellos sin electricidad, sin agua, sin internet, con mi padre gritando y mi madre lamentándose, era el infierno en la tierra. Pero ya no era mi problema, era libre. Luego, unas noches más tarde, lo inevitable sucedió. Era tarde, acababa de salir de la ducha, listo para dormir, cuando mi teléfono sonó. Mi madre. Puse los ojos en blanco e ignoré la llamada. Unos minutos más tarde, Lily me envió un mensaje: contesta. Suspiré y finalmente descolgué. Antes de que dijera una palabra, la voz desesperada de mi madre explotó en el teléfono: por favor, vuelve a casa. Solté una risita. No. Te necesitamos. Sé que tu padre fue duro, pero no quería decir lo que dijo. Quería decir cada palabra, respondí fríamente. Me echasteis. Ahora arregláoslas. Ella empezó a sollozar por teléfono: no podemos hacerlo.
la casa se está cayendo a pedazos. Eso suena a un problema que no me concierne. Sus llantos se redoblaron. Te lo ruego, sé que cometimos un error, pero por favor. Podría haber sentido pena por ella, pero no la sentía. Durante años, pagué las facturas, hice todo para ayudarlos y al final me trataron como basura. Y ahora querían que volviera. No era estúpido. No, repetí. Colgué antes de que pudiera decir más. Me acosté y dormí mejor que nunca, sin nadie que me tratara como un cajero automático. Los días siguientes, las llamadas continuaron. Mi madre suplicaba, Lily me pedía ayuda y mi padre, bueno, nunca intentó contactarme. Luego, finalmente, Lily me envió un último mensaje, están hablando de vender la casa. Eso me sorprendió. Por incompetente que fuera mi padre, no pensé que llegaría a eso. Vender, respondí. Sí, dice que no puede seguir así. Mamá está en pánico, pero él habla en serio. Eso me hizo reír. Así que al final, mi padre era realmente tan patético como me lo imaginaba. Si no podía manipular a alguien para que le pagara las facturas, prefería abandonarlo todo. Podría haber sentido algo por ellos, pero solo sentía desprecio. Apagué mi teléfono y me fui a dormir, pero en el fondo de mí, sabía que esta historia aún no había terminado. Los días siguientes, ignoré cualquier intento de contacto. Bloqueé a mi madre, mi padre nunca volvió a intentar llamarme y Lily, bueno, ella siguió intentándolo, pero necesitaba tiempo. Tenía que dejar todo eso atrás y concentrarme en mi nueva vida en mi pequeño apartamento. Las cosas por fin empezaban a encajar. Tenía calma, silencio y podía gastar mi dinero en mí mismo. Mi salario, que antes se evaporaba en facturas que ni siquiera eran mías, ahora me permitía comprar cosas que nunca había podido permitirme. Decidí darme algunos caprichos. Fui a comer a buenos restaurantes, compré ropa nueva e incluso me apunté al gimnasio. La sensación de libertad era indescriptible, pero sabía que no duraría para siempre. 2 semanas después, cuando prácticamente había olvidado toda esta historia, recibí un mensaje de un número desconocido, necesito hablar contigo. ¿Es serio? Era Lily. Suspiré. Sabía que en algún momento intentaría meterme de nuevo en el drama de la casa familiar, pero algo en su mensaje sonaba diferente. ¿Y qué pasa? La respuesta llegó inmediatamente, la casa se va a vender. Papá ya está negociando con un comprador. Solté una risita para mis adentros. Para mí, eso no cambiaba nada. ¿Y qué? Vende todo, incluso tus cosas. Me quedé paralizado. ¿Mis cosas? Sí, tu ordenador, tu televisión, incluso tu cama. Dijo que si ya no querías volver, entonces no las necesitabas. Sentí un calor subir por mi pecho, una rabia que no había sentido en mucho tiempo. Este hombre me había echado, había intentado hacerme pasar por un inútil y ahora se estaba deshaciendo de mis cosas como si nunca hubiera existido. Respiré hondo. Dame la dirección del comprador. Lily tardó unos minutos en responder. El hombre estaba interesado en la casa entera y ya estaba negociando todo lo que había dentro. Cogí las llaves de mi coche y me fui sin dudarlo. El trayecto fue corto. Al llegar, vi a un hombre de unos 50 años discutiendo alegremente con mi padre en el camino de entrada. Ni siquiera lo pensé, me bajé del coche y caminé directamente hacia ellos. ¿Te has vuelto loco?, le pregunté, con la voz cargada de ira. Mi padre se giró hacia mí, sorprendido, pero rápidamente su expresión se transformó en el mismo desprecio habitual. Oh, ¿así que ahora apareces? Ya no hay nada aquí para ti. El comprador miró entre nosotros, visiblemente incómodo. ¿Hay algún problema? Ignoré al hombre y me acerqué a mi padre. No tienes derecho a vender mis cosas. Se rió. ¿No tengo derecho? Ya no querías tener nada que ver con esta casa, así que no necesitas lo que había dentro. Pagué por todas esas cosas, grité. No venderás nada que me pertenezca. Si las quieres, puedes volver a comprarlas. Esta respuesta me hizo hervir la sangre. Podría haberlo dejado pasar, podría haberle dejado vender todo eso y seguir con mi vida, pero no.
Este hombre me había echado después de años en los que yo pagaba sus facturas y ahora quería sacar provecho de lo que había comprado con mi propio dinero. De ninguna manera. No se iba a salir con la suya tan fácilmente esta vez. Muy bien, vende la casa. Mi padre frunció el ceño, sorprendido. ¿Qué? Véndela, repetí. Pero una vez que lo hagas, no tendrás dónde vivir. Se rió. Compraré un apartamento. Sonreí aún más. ¿Con qué dinero? Se quedó en silencio y en ese momento lo entendió. Pensaba que se iba a embolsar el dinero de la venta y empezar de nuevo en otro lugar, pero no tenía ni idea de lo que ya había hecho. Los días siguientes, utilicé todo lo que sabía para vengarme. Contacté con la compañía eléctrica e informé de que se estaba llevando a cabo una venta. Cualquier deuda impagada debía saldarse antes de la transferencia de la propiedad. Lo mismo con la compañía de agua, lo mismo con los impuestos sobre la propiedad, y había muchos atrasos. Las facturas que nunca había pagado se habían acumulado. Estaba a punto de recibir una gran suma, pero ahora una enorme parte de ese dinero iría directamente a cubrir sus deudas. Esto ya habría sido suficiente para arruinarlo, pero fui más allá. Pensé en un detalle importante: la casa no estaba solo a su nombre, mi madre también poseía una parte y ella no sabía nada. Fue entonces cuando la llamé. Al principio, se sorprendió. Nunca me llamas. Solo quería avisarte de que tu marido está vendiendo la casa a tus espaldas. El silencio al otro lado del teléfono era pesado. Oí su respiración entrecortarse. ¿Cómo qué? Le expliqué todo, cada detalle. Estaba en shock. No tiene derecho a hacer eso. Puede si le dejas. Sabía que, a pesar de todo, mi madre todavía tenía influencia sobre él, y tenía razón. Al día siguiente, Lily me envió un mensaje: están discutiendo violentamente. Mi padre intentó defenderse, pero no tenía argumentos. No podía vender la casa sin su consentimiento y sin el dinero de la venta, estaba atrapado. Esa noche, Lily me llamó: no te lo vas a creer. ¿Qué? Se va. Me desplomé en el sofá, satisfecho. Ah, sí. Sí, mamá le dijo que si quería venderlo todo, entonces podía irse y hacerlo en otro lugar. Sin casa, sin dinero, sin mujer, mi padre no tenía más opciones. ¿Y dónde va a vivir?, pregunté, curioso. Lily estalló en carcajadas. Está llamando a sus amigos para pedirles un sofá donde dormir. Solté una risa satisfecha. Era irónico. Durante años me había hecho creer que era una carga y ahora la única carga en esa casa era él. Has ganado, dijo Lily riendo. Solo hice lo correcto. ¿Quieres recuperar tus cosas? Reflexioné un instante. No, déjalo todo allí. Ya había empezado una nueva vida. Ya no necesitaba nada de esa casa, ni los objetos ni los recuerdos. Lo único que me llevé fue la certeza de que nunca más nadie se aprovecharía de mí. Los meses pasaron y seguí con mi vida sin mirar atrás. Mi pequeño apartamento era mi refugio, mi libertad. Nunca más tuve que pagar facturas que no eran mías, nunca más tuve que escuchar a mi padre menospreciarme, nunca más tuve que soportar el peso de una casa que nunca fue realmente mía. Mientras tanto, sus vidas se desmoronaban. Lily me contaba todo. Después de que mi madre echara a mi padre, pasó meses durmiendo en sofás, mendigando un techo a amigos que, uno a uno, terminaron por abandonarlo. Nadie quería cuidar a un hombre de 50 años perezoso e inútil que nunca había hecho nada por nadie. Sin dinero, sin empleo y sin la casa que había intentado vender a escondidas, por fin probaba su propio veneno. Lo más irónico, intentó volver con mi madre. Después de un mes vagando de casa en casa, incapaz de alquilar un apartamento por falta de crédito, incapaz de encontrar un trabajo por su historial de deudas, apareció en su casa intentando convencerla de que quizás podían empezar de nuevo. Mi madre, que siempre había sido fácil de manipular, ni siquiera dudó esta vez. Le cerró la puerta en la cara. Él gritó, suplicó, intentó hacerle creer que sin él ella nunca podría salir adelante, pero la verdad es que ya lo estaba haciendo. Trabajó más horas, aprendió a manejar sus finanzas sin depender de nadie. Por primera vez en años, se dio cuenta de que no necesitaba a un hombre inútil como él. Y yo,
mientras mi padre dormía en sofás, mientras mi madre por fin recuperaba el control de su vida, yo vivía mejor que nunca. Con el tiempo, empecé a invertir el dinero que antes se iba en electricidad, agua y comida para 3 adultos que no era yo. Hice cursos de formación, aprendí a gestionar mi dinero y me centré en mi desarrollo profesional. Poco a poco, fui ascendiendo. Conseguí un ascenso en el trabajo, el mismo trabajo que mi padre despreciaba diciendo que no era suficiente para vivir solo. Irónico, sabiendo que fue mi salario el que lo mantuvo vivo durante años. Ahora, no solo era suficiente, sino que me permitía hacer todo lo que nunca había podido antes. Viajé, visité lugares que nunca había podido descubrir porque siempre había una factura que pagar. Compré un coche mejor, nada lujoso, pero algo cómodo, algo que realmente me pertenecía. Y lo mejor de todo, la paz. Ya no volvía a casa para escuchar a mi padre quejarse, a mi madre lamentarse por las facturas o ver a Lily atrapada en ese ambiente tóxico. Hablando de Lily, ella fue la única que se quedó a mi lado. Nos mantuvimos cerca y la ayudé lo mejor que pude, sin dejarla caer en la misma trampa que yo. La animé a estudiar, a prepararse para dejar la casa en cuanto pudiera para no terminar nunca en la misma situación que yo y nuestro padre. Después de que mi madre le cerrara la puerta en la cara, él no tuvo más remedio que afrontar por fin las consecuencias de su propia vida. Sin dinero, sin amigos dispuestos a mantenerlo, sin empleo. Lo último que supe de él fue que vivía en casa de un pariente lejano, alguien que aún no sabía qué tipo de hombre era y que había decidido darle una oportunidad. Pero yo ya sé el final de esta historia. Siempre ha sido una carga y tarde o temprano terminarán por darse cuenta. La casa en la que crecí se quedó con mi madre. Trabajó duro para pagar las deudas y, con el tiempo, logró estabilizar su vida sin nadie que le chupara el dinero. En cuanto a mí,